Buenos días compañeros, mi nombre es Perla Clarisa Rangel García, formo parte del equipo número 2. Nos tocó hablar sobre la primera parte de la unidad 3, los aminoácidos. Las proteínas son las macromoléculas biológicas más abundantes que se encuentran en la estructura de las células. Existe gran variedad de ellas. En una célula podemos encontrar miles de proteínas diferentes. Es ahí donde se encuentra la información genética. Las proteínas son polímeros de aminoácidos que están construidas a partir del mismo conjunto de 20 aminoácidos que se unen de forma covalente. Se puede considerar que así como nosotros necesitamos para poder hablar, para poder formar miles de palabras, necesitamos de un alfabeto. En este caso, los aminoácidos son el alfabeto de la estructura proteica. La célula puede producir proteínas con propiedades muy diferentes, uniendo los mismos 20 aminoácidos en diferente combinación. Por ejemplo, enzimas, hormonas, anticuerpos, fibras musculares, antibióticos, entre muchísimos más. La primera en descubrirse fue la asparagina en 1806 y la última fue la pronina en 1938. Los aminoácidos tienen características estructurales comunes. El aminoácido es la unidad fundamental que compone las proteínas. Existen 20 aminoácidos estándar que contienen al menos un grupo amino de naturaleza básica y un grupo carboxilo de carácter ácido, además de una cadena variable R y un hidrógeno. Tienen una estructura común con alfa aminoácido a excepción de la prolina, que es un aminoácido cíclico. Difiere en su grupo R y el carbono alfa es diferente para cada aminoácido, su estructura, tamaño, carga eléctrica y su solubilidad en el agua. El código de las 3 letras y el símbolo de una letra. Son abreviaturas que consisten generalmente en las 3 primeras de un aminoácido. Fue propuesta por Margaret Oakley, que es considerada como la fundadora del campo de la bioinformática. Este se diseñó para que se pudiera memorizar fácilmente. La primera letra del nombre del aminoácido es única para 6 de ellos: C, cisteína; H, histidina; I, isoleucina; M, metionina; S, serina; V, valina. Para otros 5 aminoácidos: A, alanina; G, glicina; L, leucina; P, prolina y T, treonina. En caso de otros 4: R, arginina; F, fenilalanina; Y, tirosina; W, triptófano. El resto es D, aspartato; N, asparagina o asparagina; E, glutamato; Q, glutamina. Y por último la lisina, en este caso sería la letra K. Estereoisometría en los alfa-aminoácidos. En los aminoácidos, el átomo de carbono alfa es un centro quiral. Esto es debido a su ordenamiento tetraédrico de los orbitales de enlace alrededor del átomo alfa. Los 4 grupos diferentes pueden ocupar 2 ordenamientos en el espacio. En este caso, los 2 estereoisómeros de alanina, la L y la D-alanina, ya que son imágenes espectaculares no superponibles entre sí. Las 2 formas constituyen como enantiómeros, lo que nos dice que todas las moléculas con un centro quiral son ópticamente activas. El sistema de L. El sistema de L se utiliza para especificar la configuración absoluta de los 4 sustituyentes de los átomos carbono asimétricos, que se basa en la configuración absoluta del azúcar de 3 carbonos gliceraldehídos. Para todos los compuestos quirales con una configuración relacionada al L-gliceraldehído se designa como L. Los heteroisómeros relacionados con el D-gliceraldehído se designan como D. Hay otros sistemas para especificar la configuración del centro quiral, es el sistema R y S.
Los L-aminoácidos son los que tienen el grupo alfa-amino a la izquierda y los D-aminoácidos los que tienen el grupo alfa-aminos a la derecha. La relación esférica de los estereoisómeros de la alanina con la configuración absoluta del L y D gliceraldehído. Los residuos aminoácidos de las proteínas son estereoisómeros L. Cuando se forman compuestos quirales en reacciones químicas ordinarias, el resultado es una mezcla racémica de isómeros D y L, que son difíciles de distinguir y de aislar por el químico. Las células son capaces de sintetizar específicamente los isómeros L de los aminoácidos gracias a que los centros activos de los enzimas son asimétricos, lo que implica que las reacciones que catalizan sean estereoespecíficas. Los aminoácidos se pueden clasificar según su grupo R. Los grupos R apolares alifáticos. Características: son apolares e hidrofóbicos. La alanina, valina, leucina y la isoleucina, sus cadenas laterales tienden a agruparse entre sí en las proteínas, estabilizando las estructuras proteicas a través de interacciones hidrofóbicas. La glicina, estructura simple, formalmente es apolar. Su muy pequeña cadena lateral no tiene una contribución real en las interacciones hidrofóbicas. La metidionina contiene azufre, tiene un grupo tioterapolar en su cadena lateral. La prolina, una cadena lateral alifática con una estructura cíclica especial. El grupo amino secundario, imino, de los residuos de prolina tiene una conformación rígida que reduce la flexibilidad estructural de las regiones polipeptídicas que contiene este aminoácido. Grupos R aromáticos. Características: con sus cadenas laterales aromáticas son relativamente apolares, hidrofóbicos. El triptófano y la tirosina, y en mucho menor grado la fenilalanina, absorben la luz ultravioleta. La tirosina, su grupo hidroxilo puede formar puentes de hidrógeno y constituye un grupo funcional importante en algunos enzimas. La fenilalanina es menos apolar que la tirosina y el triptófano. El triptófano es más apolar que la fenilalanina debido al nitrógeno del anillo indólico. Grupos R polares sin carga. Características: son solubles en agua o más hidrofílicos que los aminoácidos apolares, debido a que contienen grupos funcionales que forman puentes de hidrógeno con el agua. La serina y la treonina, su polaridad proviene de sus grupos hidroxilo. La asparagina y la glutamina, su polaridad proviene de su grupo amino. Estas son las aminas de otros aminoácidos que también se encuentran en las proteínas, el aspartato y el glutamato, a los que se hidrolizan fácilmente por ácido o base. La cisteína, su polaridad proviene de su grupo sulfhidrilo, se oxida con suma facilidad formando un dimérico unido covalente llamado cisteína, donde dos moléculas de cisteína están unidas por un enlace disulfuro. Los residuos unidos por un enlace disulfuro son fuertemente hidrofóbicos, apolares. Los enlaces disulfuros son importantes en la estructura de muchas proteínas, puesto que forman uniones covalentes entre partes de una molécula de proteína o entre dos cadenas proteicas diferentes. Grupos R cargados positivamente, básicos. Características: son hidrofílicos con carga neta positiva a pH 7. La lisina tiene un grupo amino primario en la posición E de su cadena alifática. La arginina tiene un grupo guanidino cargado positivamente. La histidina tiene un grupo imidazol. Al ser el único aminoácido común que posee una cadena lateral ionizada con un pKa próximo a la neutralidad, la histidina tanto puede estar cargada positivamente, forma protonada, como no tener carga a pH 7.
Por último, grupo R cargados negativamente. Ácidos. Características: son hidrofílicos con una carga neta negativa a pH 7. El aspartato y el glutamato. Cada uno tiene un segundo grupo carboxilo. Los aminoácidos no estándar tienen también importantes funciones. Hasta el momento mi compañera ya les ha hablado sobre los aminoácidos estándar. Se considera que son un total de 20. Además de esos 20, las proteínas pueden contener residuos que provienen de modificaciones de aminoácidos estándar. Son los residuos de aminoácidos estándar que ya fueron incorporados a un polipéptido. Todos los aminoácidos que se muestran aquí son encontrados en proteínas. Las modificaciones que se hicieron a los aminoácidos se encuentran dentro de los circulitos. La que se muestra primero, la 4-hidroxiprolina, es un derivado de la prolina. A esta se ha hidroxilado en el carbono número 4. La siguiente, la que está en la parte debajo de ella, la 5-hidroxilisina. Se puede observar a la lisina, pero ahora con un grupo OH en el carbono número 5. La primera se encuentra en la pared celular de las plantas y ambas se encuentran en el colágeno, que es una proteína fibrosa del tejido conjuntivo. La que está en la parte de arriba en medio, la 6N-metillisina. La molécula de la lisina ha sido metilada en el nitrógeno 6. Es un constituyente de la miosina, que es una proteína contráctil del músculo. La siguiente está debajo de él, gamma-carboxilglutamato, producto de que el glutamato ha sido carboxilado en el carbono gamma. Se encuentra en la proteína protombina, que interviene en la coagulación de la sangre, y también en otras proteínas que unen iones sodio como parte de su función biológica. La siguiente, la hidroxilación, metilación y carboxilación suceden cuando el aminoácido estándar ya ha sido colocado en su posición en la proteína. La desmosina, que está en la parte superior derecha, es más compleja porque es un derivado de 4 residuos diferentes de lisina. Cuando 4 cadenas laterales de aminoácido lisina se han unido a una serie de reacciones para formar ese anillo cíclico, y esta se encuentra en la proteína fibrosa elástica. La última, la que está selenocisteína, proviene de la serina. En el grupo SH, el azufre ha sido reemplazado por un selenio. Es un caso especial porque es introducido durante la síntesis de proteínas en lugar de ser creado a través de una modificación postsintética. Se han encontrado alrededor de otros 300 aminoácidos en las células que tienen funciones diversas, pero no todos forman parte de las células. Estos aminoácidos no estándar, ornitina y citrulina, no forman parte de las proteínas por modificación posterior a su síntesis, no como era el caso anterior. En este caso, estos 2 aminoácidos son unos intermedios del ciclo de la urea y no participan en la síntesis de proteínas. Algunos de los residuos aminoácidos de las proteínas pueden ser modificados de forma transitoria para alterar la función de la proteína. La actividad de la proteína puede aumentar o disminuir, esto por la adición de grupos fosforilo, metilo, acetilo, adenililo
u otros residuos aminoácidos. La fosforilación es una modificación reguladora muy frecuente. Esta hace que las proteínas pasen a un estado de energía mayor. En las proteínas, los aminoácidos más frecuentes que sufren la fosforilación son las tirosinas, serinas o treoninas. Los aminoácidos son anfóteros. Esto quiere decir que se pueden comportar tanto como ácidos como bases. Su comportamiento va a depender del pH del medio. El carácter anfótero que los aminoácidos tienen se debe a que el grupo carboxilo puede liberar un protón para quedar con carga positiva y el grupo amino puede aceptar un protón para quedar con carga positiva, así como se muestra en la imagen del medio, que esta forma se le conoce como forma ion dipolar o forma Zwitterion. Zwitterion quiere decir que el compuesto es eléctricamente neutro, pero cuenta con carga positiva y negativa en diferentes átomos. Esta forma ion dipolar o Zwitterion es la que predomina en el pH neutro. Si pasamos de pH neutro a pH ácido, donde el pH es menor que 7, la concentración de protones es mayor. Entonces la molécula del aminoácido captura protones en el grupo COO. Como ya sabemos, las bases son receptoras de protones, entonces el aminoácido está fungiendo como base. De nuevo, si estamos en un pH neutro y pasamos a un pH básico donde el pH es mayor que 7, la concentración de protones disminuye, entonces el grupo amino libera protones, y como ya sabemos, los ácidos son donadores de protones. Entonces, en este caso, el aminoácido está fungiendo como ácido. En resumen, en pH neutro el aminoácido está en forma ion dipolar o en forma Zwitterion, como se muestra en la imagen central. Pasando a un pH ácido, el aminoácido funciona como base, como se muestra en la imagen de la izquierda. Y en un pH básico, el aminoácido funciona como un ácido, como se muestra en la imagen de la derecha. La titulación ácido-base implica la adición o eliminación gradual de protones. En esta imagen se muestra la curva de titulación de la forma ion diprótico de la glicina. Los dos grupos ionizables de la glicina, el carboxílico y el amino, se titulan con una base fuerte como el hidróxido de sodio. La gráfica tiene dos etapas distintas, cada una corresponde a la desprotonación de uno de sus grupos ionizables. A pH ácido, la glicina se encuentra como un ácido diprótico, ya que tanto el grupo amino como el carboxilo se encuentran protonados. Es decir, que a pH 1, el 100% de las moléculas de aminoácido se encuentran en forma de catión. Al ir añadiendo equivalentes de base, el grupo alfa-carboxilo se disocia cediendo protones al medio y se transforma en un grupo carboxilato. Este equilibrio viene descrito por el pK1, que es igual a 2.34. Cuando el pH es igual a pK1, la glicina se encuentra como 50% catión y más 50% Zwitterion. Por lo tanto, el par alfa-carboxilo y carboxilato puede servir como un tampón amortiguador en la región de pH cerca del valor de pK1. Es decir, que prácticamente solo existe la forma 1 en la solución. En un pH igual a 5.97, el 100% de los aminoácidos se encuentra como ion dipolar o Zwitterion, de forma tal que el aminoácido presenta una carga neta nula. Si se sigue añadiendo base, el grupo amino se disocia también, obteniéndose la forma totalmente desprotonada de la glicina. Este equilibrio está definido por el pK2. Cuando el pH es igual a pK2, la glicina se encuentra como 50% Zwitterion más 50% anión.
Por lo tanto, el grupo NH3+ y NH2 puede actuar como un sistema tampón o disolución amortiguadora en la región de pH cerca de 9.6. Entonces, en pH muy bajos solo existe la forma número 1. En pH neutro predomina la forma 2 y en pH muy elevados solo existe la forma 3. La curva de titulación nos presenta información muy importante, pues a partir de ella podemos observar la relación entre su carga eléctrica neta y el pH de la disolución. El punto isoeléctrico o pH isoeléctrico es el valor de pH en que la carga eléctrica neta es cero. Se nos presenta aquí un ejemplo, el cual es de la glicina, que a pH 5.97 está totalmente ionizada, pero no tiene carga eléctrica neta. También se nos presentan dos imágenes. La primera es de la fórmula que se realiza para obtener el punto de inflexión o el pH isoeléctrico, que es PL igual a un medio de pK1 más pK2. pK1 sería el pK del carboxilo y pK2 sería el pK del amino. Entonces, al sumar estos y dividirlos entre 2 se obtiene el punto isoeléctrico. Y en la gráfica se nos presenta los dos pKs, que sería el pK1 y el pK2, y el punto isoeléctrico. Siguiendo con el ejemplo, la glicina, al tener un pH por encima de su punto isoeléctrico, va a tener una carga neta negativa. Esto va a provocar que se desplace hacia el electrodo positivo, que vendría a ser el ánodo, cuando se coloque en un campo eléctrico. Por otra parte, si el pH está por debajo de su punto isoeléctrico, la glicina tendrá una carga positiva, y esto a su vez hará que se desplace hacia el electrodo negativo, que vendría a ser el cátodo. Entre las principales propiedades de los aminoácidos se encuentran que cuando tienen un solo grupo amino, carboxilo y un grupo R no ionizable, presentan curvas de titulación parecidas a la de la glicina. Esto quiere decir que también van a tener valores de pKa similares a la glicina y que las diferencias que se encuentren entre sus valores y los de la glicina van a ser causados por un grupo R, el cual va a provocar pequeñas diferencias. También está que los aminoácidos con un grupo R ionizable tienen curvas de titulación más complejas. Esto se debe a que presentan 3 etapas y esto también provoca que tengan 3 valores de pK diferentes, además de una etapa adicional en la titulación del grupo R ionizable, el cual se fusiona con las otras dos etapas de ionización. Por regla general, se dice que en una solución una especie o aminoácido va a estar en forma ácida cuando el pH de la solución es menor al valor de su pKa. Por otra parte, este va a estar en su forma básica si el pH de la disolución es mayor que el valor del pKa, que sería el valor del punto isoeléctrico. En esta tabla se observa todos los valores de pK y se observan también los valores de los puntos isoeléctricos de cada uno de los aminoácidos, que también representan su punto de carga eléctrica global, y también que en el punto isoeléctrico vendría a ser
cuando no tienen carga eléctrica o que su carga eléctrica neta es igual a cero.